Luego vamos a hablar de lo que es el análisis estructural, que es algo que es mandatorio para hacer la interpretación de imágenes, cómo vamos a mostrar a través de herramientas gráficas, cómo determinamos los dominios estructurales, sistemas de fracturas naturales y análisis. Y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el análisis estratigráfico con las direcciones de dispersión sedimentaria y llegar a lo que llamamos el modelo 1D a través de algunos. Bueno, ayer vimos perfiles de buzamiento, herramientas en el marcado, hicimos un repaso de los conceptos de rumbo y buzamiento y concepto de creación magnética. Hablamos de la computación de los perfiles de buzamiento, dimos algunos ejemplos teóricos y reales, y ya nos introducimos en la adquisición de imágenes resistivas en los dos ambientes en que se pueden dar, base agua y base aceite, y cerramos el día con algunos ejemplos de imágenes acústicas. Nuevamente, insisto con esto, porque lo que nos ofrece la imagen de pozo es observar cómo es la estructura y, los cuerpos sedimentarios en un pozo en subsuelo. Entonces acá me voy a detener un ratito en cuanto a la importancia de la imagen en el sentido de la escala de observación. Nosotros tenemos una escala de observación en geología que es la sísmica, donde tenemos desde 10 metros a 10 kilómetros, podemos observar canales, slams, lóbulos del taico, clinoformas, pero a una escala más bien regional. Si nos vamos al otro extremo, la corona, en el caso de la sísmica tenemos una resolución limitada, pero una cobertura amplia. En el caso de la corona tenemos un gran detalle, pero una cobertura limitada. Ahora se dan coronas de hasta 100 metros, las empresas, especialmente en Shell, están sacando hasta 100 metros de corona, pero antiguamente eran tiros de 9, 18 metros, como mucho, 36 metros en el mejor de los casos. O sea que teníamos gran detalle, pero teníamos solamente una fracción del pozo. Y acá viene lo que yo considero que es como el eslabón perdido, o el eslabón, mejor dicho, entre lo que es la escala de corona y la escala de las. Con imágenes de pozo podemos ver muchas cosas que podemos observar en la corona, como bioturbación, superficie, superficie relleno, deformación de sedimentos blandos. Y también podemos ver algunas estructuras que podrían ser reconocidas en la cima. De cualquier manera, cuando hablamos de fallas o estructuras que podemos observar en la imagen, generalmente son de carácter subsísmico. Los geólogos de exploración, cuando yo hablo de una falla que puedo observar en un pozo, medio que se les paraliza el corazón pensando que la van a encontrar en la sísmica 3D. No es tan así, a veces podemos encontrar algún indicio, pero son indicadores de fallas mayores ahí sí las van a poder ver en la sísmica. Bueno, esta animación vale más que todo lo que yo les pueda explicar de cómo adquiere una imagen. Es una herramienta de contacto, como hablábamos ayer, que toca la pared del pozo y nos va dando una fotografía de la pared del pozo. Ahora bien, los datos cuando el ingeniero de campo adquiere con su herramienta, con la herramienta de la empresa de servicio, adquiere un paquete inmenso de datos que son prácticamente ilegibles para el intérprete o para cualquier geólogo. Entonces, lo que se necesita es generalmente, todas las empresas de servicios tienen un equipo que lo llamamos geociencia o algo similar,
que se dedican a procesar. Procesar es, primero, hacer un buen control de calidad de los datos crudos. Llamamos dato crudo aquel que viene del campo directamente. Esos son imposibles de interpretar en forma directa. Transformar esa cantidad de lecturas, porque yo ayer les explicaba, ¿no? Cuando nosotros corremos un gamma array tenemos profundidad, dato, profundidad, lectura, profundidad, lectura. A cada profundidad tenemos una única lectura. En cuanto a imágenes de pozo, lo que tenemos a cada profundidad son casi una gran cantidad de lecturas. Por eso lo podemos ver en 360 grados. Entonces, es transformar esas lecturas eléctricas o acústicas que reciben los sensores, transformarlas en una imagen interpretable con colores que reflejen la geología y la estructura de la pared del pozo. Por eso cuando yo les muestro una imagen las van a ver en colores terrosos, desde amarillo claro, que serían los rasgos más resistivos, hasta marrón oscuro, que serían los rasgos más conductivos. Muy importante es referir dicha imagen de colores a un sistema de referencia geográfico. Ayer hablamos de cualquier imagen, si no está referenciada a un sistema geográfico, carece de valor, en el sentido de que va a ser cualitativa la descripción. No podemos referirla a direcciones a ningún tipo de sistema de referencia, que puede ser el norte geográfico o el norte magnético. Eliminar la cantidad de artefactos y efectos indeseables producto de la operación. La operación, todo lo que puede fallar, falla. Todo lo que puede pasar, pasa. Se nos puede cortar la transmisión, se puede atascar la herramienta, se puede perder algún patín. Podemos tener una serie de errores involuntarios que algunos se pueden corregir y otros no. La cuestión es poder detectarlos, poder saber cuáles son estos artefactos y no confundirlos con una cuestión natural y geológica. Algunos artefactos, como les dije, se pueden eliminar, otros no. Y obtener finalmente una imagen orientada con una tabla de colores o con una paleta de colores cuyo contraste represente los eventos geológicos. Lo más continua posible. Yo les decía, se puede cortar. Se corta, lo tenemos que empalmar. Lo podemos hacer en dos pedazos porque a lo mejor en la parte media se cerró el pozo. Puede haber un montón de problemas operativos o problemas de pozo, pero bueno, tiene que ser lo más continua posible. Una imagen que está hecha en pedacitos es muy difícil de interpretar. Entonces tiene que ser lo más continua posible para que el intérprete sea capaz de identificar, clasificar e interpretar los rasgos geológicos que presenta la pared del pozo. Y en esto voy a ser muy insistente. Se habla de identificar, clasificar e interpretar. No podemos interpretar apenas nos sentamos a ver una imagen. Tenemos que primero identificar rasgos, luego clasificarlos con algún sistema, algo sistemático que nosotros podamos repetir en los próximos pozos, que sea comparable, y luego sí podemos empezar a interpretar o a volar con nuestra imaginación, con los modelos. ¿Cuál es el control de calidad? Revisar el paquete de navegación, que un poco hablamos ayer, las curvas de navegación, la orientación del patín 1. Revisar magnetómetros y acelerómetros, como les decía, el sistema de magnetómetros es el que nos da la orientación del patín 1 con el norte magnético. Acelerómetros son dispositivos del paquete de navegación que nos indican a qué velocidad va corriendo la imagen y a qué velocidad va adquiriendo información. Tiene que ser lo más constante posible. Revisar la continuidad del registro, identificar valores anómalos. Muchas veces hay patines que dejan de funcionar pero en forma intermitente y nosotros los vamos a reconocer porque aparecen con valores negativos, no puede haber una resistividad negativa. Aparecen con valores menos 9,9 y ahí sabemos que son lecturas anómalas.
Quizás no las podamos corregir, pero sí las debemos identificar. Analizar la integridad de la forma del pozo, que no haya, o sea, que hay washouts. Washouts son cavernas, son cuando los calipers exceden por demás el diámetro del pozo, ovalizaciones, cuánto es natural y cuánto es una caverna. Todo eso hay que identificarlos porque, como les dije, la imagen es una herramienta de contacto. Nosotros reconocemos lugares donde el pozo, donde los calipers del pozo están anómalos, posiblemente la lectura esté afectada. Entonces, que esté afectada no lo podemos modificar, pero sí podemos estar alertas de que lo que estamos viendo no es una cuestión natural, sino que es un producto de la forma que tiene el pozo. E individualizar los patines de efecto. En algunos casos, en algunos postprocesamientos se pueden, hay que eliminarlos porque nos pueden molestar al momento de hacer, por ejemplo, hay postprocesamientos donde se trabaja con las resistividades, saca el conteo de arenas y demás. Nosotros dejamos ese patín anómalo, puede hacer un efecto adverso a lo que nosotros estamos buscando. Bueno, este es un resumen de lo que es el control de calidad. Así se verían los así se verían, por ejemplo, cómo se ve un patín anómalo o un patín defectuoso. Así es, estos son los botones que registra la herramienta. Nosotros tenemos infinidad de botones y después ahora las vamos a ir transformando en una lectura visible que sería como esto, interpretable. Este sería un patín defectuoso, por ejemplo, el tema de la depresión magnética ya lo vimos. ¿Cuáles son los artefactos? Por ejemplo, si la herramienta se atasca o se atora, va a empezar a registrar en el mismo lugar hasta que el ingeniero por ahí hace alguna maniobra que la puede liberar el cable. Entonces salta la herramienta. Entonces tenemos todo este intervalo, estoy marcando, sin datos. Lo que hace la corrección por acelerometría o por scan pool es distribuir estos datos que están concentrados en el momento del atasco y los va distribuyendo de la mejor manera posible, como si la velocidad fuera constante. Entonces, fíjense qué diferente queda una imagen corregida. Hay rasgos que quedan desplazados en profundidad, como por ejemplo. Y otro, en las imágenes acústicas, este es un ejemplo de Seville, de Venezuela, del área de Tiznado. Y acá podemos ver dos cosas. Lo que está con el recuadro azul es un artefacto, es lo que se llama Wood Grain Effect, que parece como marcas de la madera, las vetas de la madera. Esto no es un efecto natural, por lo tanto hay que identificarlo porque quizás el que no tenga mucha experiencia lo puede pensar como que es un efecto de la geología, no lo es. Esto se puede dar, puede tener tres causas. En diámetros demasiado pequeños, recuerden cuando ayer hablábamos de la imagen acústica, el emisor y el receptor hace un viaje de ida y vuelta a la onda acústica. Y el espacio del lodo es pequeño, muy pequeño, empieza a reverberar, ¿sí? Hace demasiadas idas y vueltas. Otro caso en que puede pasar este efecto es cuando hay excentricidad de la herramienta, o sea que la herramienta no está centralizada. Y el caso más común es en lodos de alta densidad, con 12 libras, mayores de 12 libras por galón, entonces tiene demasiado sólido. Y esa onda acústica que viaja por el lodo se entretiene en el sólido, entonces hace este efecto de Wood Grain.
Ustedes si en algún momento trabajan en una operadora y van a ordenar o van a encargar a una empresa de servicio una imagen acústica, eh, y por ejemplo porque tienen problemas de pérdidas, entonces tienen un lodo muy pesado, muy denso, y han decidido correr una imagen acústica, tienen que estar bien seguros de que no sobrepasar el límite de especificación de la herramienta. Son estos 12 libras por galón. Preguntarles bien al ingeniero que va a adquirir si con el lodo que tienen van a obtener una buena. O sea, le tienen que informar al ingeniero cuál es la densidad del lodo, porque si no van a tener este problema. Ahora sí empezamos a hablar de geología. ¿Qué es interpretar una imagen? Primero individualizamos elementos geométricos. Siempre hablamos ayer, lo repetimos, se van a cansar de que se los repita, que son elementos geométricos, son planos, líneas, son elementos geométricos que intersectan la pared del pozo y que representan la geología en los alrededores del pozo. Esos son planos, dimensiones o texturas. Determinar esquemas de clasificación tanto de los rasgos geométricos como de las texturas visuales. ¿Sí? De nada sirve que yo no tenga de antemano un esquema de clasificación, lo más sencillo posible. ¿Sí? Algún día tienen que interpretar imagen, con, eh, con un esquema de clasificación lo más sencillo posible. Después le van a agregar. No traten de abarcar todas las posibilidades de clasificación porque se van a volver locos. Yo siempre digo que empiezo por estratificación y fractura. Después le voy dando a esa estratificación la clasificación de lo que vea. Pero es como recomendación que se ponen a interpretar una imagen o ven una imagen, no empiecen por el detalle. Vamos a ir primero lo más grueso a lo más. Todo eso que nosotros encontramos, identificamos, clasificamos, lo debemos mostrar, representar de una manera sencilla a través de herramientas gráficas comunes y estadísticas. De nada vale que yo, porque sé usar, no sé, en los diagramas de SCAT, ponga reportes y diagramas de SCAT si solamente yo los conozco. Yo voy a tratar de utilizar formas de representar gráficamente que todos entiendan, que ustedes como lectores del reporte, receptores de los reportes de imagen puedan entender y que puedan comparar con otros reportes que sean medianamente compatibles con otras empresas. ¿Por qué? Debemos comparar, analogar y determinar tendencias dentro del mismo pozo, también entre pozos. Comparar los resultados con modelos conocidos. Recién ahí nosotros vamos a empezar a decir si estamos en una duna, en un canal meandroso o en un fondo marino, o si es, o es un canal de marea. No lo vamos a hacer apenas nos sentamos a interpretarlo, vamos a hacer toda la suite de interpretación de los planos de texturas que lo que yo llamo modelo 1D es de poder determinar características en los alrededores del pozo. Por eso le llamo 1D porque la única variable va a ser la profundidad. Algo fundamental. Yo les quiero contar también mi experiencia porque uno por ahí aprendió más como autodidacta y después terminó dándose la cabeza contra la pared porque las cosas no salían. Trabajar con un flujo de trabajo es fundamental. Por lo que les decía, no es por ser estructurado, sino porque tiene que haber coherencia en la interpretación a lo largo del pozo, tiene que haber coherencia en interpretación entre pozos, entre compañías, entre yacimientos. Yo no utilizo, si ustedes no utilizan un diagrama de flujo sistemático,
pueden cometer grandes errores. Entonces ya hicimos el QC, lo primero que hacemos es el control de calidad y el procesamiento, ya tenemos nuestra imagen preciosa, con colores, divina, orientada, y ahí empezamos a hacer el picking interactivo de planos geológicos. El cálculo de las actitudes sale directamente con una computación interna de cualquier programa que estén usando del mercado, que puede ser Techlog, puede ser Resolve, puede ser P, o puede ser Geolog. Una vez que ustedes tienen interpretadas o identificados todos esos planos y demás, vamos por distintos caminos. Vamos, primero es fundamental hacer el análisis, determinar los dominios. Luego hacemos la clasificación de fracturas. Fracturas naturales por un lado, fracturas inducidas por el otro. Las fracturas naturales, vamos a hacer el análisis temático de fracturas, ver si esas fracturas están aleatoriamente o si forman un sistema. Las fracturas inducidas son sumamente importantes, y alguien ayer lo había preguntado, ¿por qué? Porque nos dan idea del estrés. Con los dominios estructurales podemos tener una idea general de la estructura, podemos identificar muchas veces estructuras mayores como pliegues, concordancias y fallas, pero algo fundamental que lo vamos a utilizar luego cuando hagamos el análisis estratigráfico, que es la remoción del buzamiento. Luego de la remoción del buzamiento estructural podemos determinar las direcciones de dispersión sedimentaria. Fíjense que yo no hablo de paleocorrientes. Hablar de paleocorrientes de hoy es un concepto un poco que surgió en años A cuando teníamos los ITER que habíamos escuchado, donde directamente un patrón nos decía, ¿sí? Donde la interpretación se hacía a través de patrones. Entonces se decía que, bueno, tal patrón nos daba una paleocorriente en tal dirección y que barra de canales. Hoy somos bastante más cautos. Sí, lo que determinamos son direcciones de dispersión. ¿En qué dirección creció el cuerpo sedimentario? Luego sí, ahí sí nos metemos en arquitectura y geometría de los cuerpos. Decimos, bueno, este cuerpo arenoso, al cual le hicimos la remoción del buzamiento estructural y donde pudimos determinar estructura diagnóstica, tiene una geometría y una arquitectura que puede ser una barra. Y recién ahí vamos a hablar de paleodirección, o de paleocorriente. Y vamos a poder llegar al modelo. Por otro lado, también dentro de lo que ya sería un análisis estratigráfico con más de detalle, hacemos identificación de fases, calibración conforme. La identificación de fases de imagen es el mismo concepto que fases sedimentarias, lo que pasa es que no podemos llamarla fase sedimentaria. Nosotros vamos a decir que es un intervalo de imagen cuyas condiciones, que se depositó en las mismas condiciones sedimentarias, pero que tiene las mismas características de color, de textura, de direcciones, pero todavía no podemos hablar de fases. Cuando tenemos coronas o tenemos análogos, podemos hacer una calibración, que lo vamos a ver en ejemplos, y ahí recién podemos hablar de transformar las fases de imagen en una fase de ¿sí? ¿Cómo discriminamos planos geológicos? Primero, distinguir estratificación de fracturas. Ustedes me van a decir, eso es facilísimo. Bueno, yo también pensaba lo mismo cuando me inicié en esta profesión, y hoy cada día me cuesta más a veces, porque es fácil cuando la estructura es sencilla. Distinguir límites de no de capas de estructura interna, sean laminaciones, waves, distinguir fracturas naturales de fracturas. Estos tres puntos me parecen
sencillos. Este es el ABC de la clasificación y de la interpretación. Ya con esto tienen para hacer un celo. Entonces, para que sea más didáctico, yo lo dividí en 4 escenarios, donde tenemos pozo vertical con una estructura no compleja, en el primer caso, un pozo vertical con una estructura compleja, un pozo horizontal con una estructura no compleja y un pozo horizontal con una estructura compleja. Y ahí los quiero ver. De nuevo, sigo insistiendo lo que es la geometría, la representación esquemática de planos geológicos de pozo, y quiero ahora hacer esta aclaración. Este es un pozo de una cierta desviación. La desviación del pozo se mide desde la vertical. Pozo con desviación 0 va a ser un pozo vertical. Pozo con desviación 90 va a ser un pozo horizontal. Cualquier capa intersecte a la pared del pozo va a generar, como les decía ayer, un sinusoide. Cualquier elemento que esté perpendicular al eje del pozo lo vamos a ver como una línea recta. En general, cuando se ven como líneas rectas, pueden ser fluidos o artefactos que se llaman imagen espejo. Esta sería, en vista en planta, un pozo desviado que tiene otro elemento que es el DAZ, que es el drift azimut, que es qué dirección se dirige ese pozo. Y cuando es un pozo desviado o un pozo horizontal, vamos a tener una trayectoria que se puede ver en planta. Bien. ¿Quieren, a ver, alguien ha hecho alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Hay una Las pregunta imágenes son de calibradas. Ezequiel. Pregunta si las herramientas son Sí, calibradas, los patines, los acelerómetros. sí, en realidad tienen una calibración, se los calibra. Cuando viene una herramienta del pozo, vuelve a la base, se la lleva hay un laboratorio y se la revisa. Primero para ver cómo quedó luego de la especialmente hoy que estamos con dos horizontales de 6, cuarta de casi 4 metros. Entonces, primero lo que es, muchas veces se pierden patines, se rompe algo, se hace una primera revisación, apenas llega. Luego, cuando vuelve a salir otro perfilaje, antes de salir, el ingeniero calibra los calibres, hay unos para que midan bien. Y en sí se calibran las resistividades, yo desconozco bien cómo se hace, tenemos que mostrarlo a un ingeniero de campo, para que las resistividades midan correctamente. El tema del acelerómetro y magnetómetro, realmente desconozco cómo se calibra, cómo se revisa. Yo sé que hay todo un protocolo que siguen los ingenieros. Eh, la herramienta se posa sobre caballetes que hacen mediciones para asegurarse que todo funciona. Estas herramientas, como les expliqué ayer, son compactas, son de nuevas tecnologías. La electrónica es bastante complicada. En realidad es como hoy llevar un coche de alta gama al mecánico. ¿Sí? Lo enchufan a una computadora y le dicen que todo anda bien, que todo anda bien. Después por ahí van y hacen 10 cuadras y se quedan sin batería. Acá puede pasar lo mismo. En realidad es todo un protocolo de electrónica, de pruebas que hacen, que pasa o no pasa, sale luz verde, sale luz roja. Sale luz roja, revisan, sale luz verde, siguen adelante. Esos son todos los recaudos que se toman antes de salir. Muchas veces antes, mientras están preparando el pozo, vuelven a hacer chequeo. En realidad sí se calibran las otras herramientas.
la densidad neutrón, la gamma, para ver no se calibra siempre, se calibran cada cierto tiempo. Por eso los headers van a ver las fechas de calibración, a veces se calibran cada 3 meses, depende de los protocolos de la empresa. Una de las cosas que sí me gustaría hacer hincapié es el tema de los magnetómetros. Los magnetómetros son grandes imanes. Hay empresas de servicio que tienen resonancia magnética, que corren resonancia. La imagen siempre tiene que correrse antes de la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, yo no sé muy bien cuál es el principio, sé que puede magnetizar si tiene elementos metálicos, puede magnetizar la roca. A mí me pasó con una zona que había volcánicos y tenían gran cantidad de metálicos, ¿no? De elementos metálicos, y estaba perfilando Halliburton, y después entró Weatherford con la imagen. Cuando empezamos a perfilar, yo llega la data y veo que las curvas, en algunos intervalos se ponían como locas. Me daban error, no me daban error, así, me daban como ruido. Entonces le pregunté al geólogo qué pasó, le digo, no sabíamos qué puede haber pasado, hasta que me comentan, no, lo que pasa es que Gary Burton entró antes y nosotros pasamos la resonancia magnética. Y lo que había hecho había magnetizado, por lo tanto, el magnetómetro no estaba funcionando bien. Entonces, todas las referencias al norte magnético en esos intervalos estaban incorrectas. Entonces, lo que se decidió, de acuerdo, porque no se había dado cuenta de ese tema, eh, eh, es en el intervalo de fracturas donde los magnetómetros daban error, se hizo nada más que una descripción cualitativa. No se tuvo en cuenta las direcciones de rumbo y porque no podemos garantizar que los magnetómetros estén. Entonces, hay ciertos controles de calidad que nosotros tenemos, que es hacer plot, magnetómetros XY. ¿Sí? Magnetómetros tienen 3 ejes, X. Los magnetómetros XY deben dar un círculo centrado en 0, 0. Entonces, si ese círculo está desplazado, quiere decir que esa herramienta está magnética. Hace muchos años habíamos tenido también un problema, y el problema era en otra empresa, donde para ahorrarse un camión habían llevado la herramienta de resonancia magnética en el mismo camión que la herramienta de imagen. ¿Y qué hizo? Descontroló al magneto. Bien, seguimos entonces. Entonces vamos al primer caso que les quería mostrar, que son pozos verticales a desviados con estructura no completa. En este caso tenemos, el gamma ray, que normalmente yo lo coloreo con una paleta donde me indique los bajos valores de gamma ray con más amarillo y más amarronado, más oscuro, los valores más altos de gamma ray, para poder diferenciar arcillas de arenas o arcillas de calidad. Fíjense que bien se ven acá los sinusoides de la estratificación. Podemos ver que la estratificación está paralela una por encima de la otra. Y las fracturas, que son estas, están cortando al medio. Entonces, en un pozo vertical, donde la estructura es simple, podemos decir que las fracturas cortan al bedding y que la estratificación en general es de bajo ángulo, ¿no? Y que las fracturas son de mayor ángulo.
Acá ya nos empezamos a complejizar. Tenemos pozo vertical, a desviado, pero con una estructura más compleja. Acá cuando yo les decía, distinguir fracturas de estratificación es sencillo. Cuando uno se sienta acá y dice, ¿dónde está la fractura y dónde está la estratificación? Acá muchas veces cuando desconozco la zona, cuando, no digo yo, pinto todo de verde, hago todo como si fuera estratificación. Y después voy seleccionando aquellos rasgos que cortan y aquellos rasgos que forman un patrón, eso lo considero bedding o estratificación. Y aquellas que cortan dramáticamente a la estructura, la considero fractura. Acá tenemos estratificación en general en color verde, número 1, superficies deformadas, acá deformada, pero es parte de la estratificación, fracturas conductivas, no conductivas y parcialmente. Cuando las vemos oscuras respecto a la matriz o claras, lo vamos a ver un poco. Esta es, bueno, acá tenemos pozos horizontales con estructura no compleja. Esto es un ejemplo de vaca muerta, ¿no? La zona del orejano, cuenca de. Ustedes me tienen que creer a mí que esto es un pozo horizontal, pero yo ahora se los pruebo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un talco que nos está indicando el direccional del pozo. Y esto va de 0 a 100 grados, o sea que esto está prácticamente en 90 grados. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros cortamos, estamos con un pozo horizontal y cortamos capas subhorizontales, el sinusoide va a ser alargado. Entonces, acá había estructuras que cortaban a la estratificación y fueron interpretadas como fracturas. Entonces, todo lo que se ve alargado es estratificación. Fíjense que a pesar de que son sinusoides muy alargados, cuando el sistema lo computa, nos está dando un talco que no supera los 10 grados, ¿no? 7, 8 grados, en dirección noreste. Las capas oscuras fueron interpretadas como tobas. Bueno, y acá en vaca muerta lo que tenemos es una gran cantidad de elementos redondeados, calcáreos, que son consideradas concreciones. Las vemos en campos, perfiles, y los vemos claramente en las. Fíjense que es un gamma ray bastante limpio, se ve redondeado, y hay superficies que se deforman por compactación diferencial alrededor de la concreción. Y este sí es estratificación. ¿Lo ven claro esto? Así deformado. Y acá estamos en el cuarto caso, que tenemos un ambiente tectónico muy, muy complejo y pozo horizontal. Por lo mismo, Cayoles, créanme, este es un pozo horizontal, fíjense, está casi 90 grados, 90 y pico de grados. Acá tenemos el gamma ray. ¿Sí? Esto es en la cuenca del noroeste, en una zona bastante compleja, el subandino del noroeste nuestro. Y el objetivo que tenía esta empresa es determinar zonas de fallas mayores y un análisis estructural más complejo. Fíjense cómo se ve la estratificación en verde, cómo se ve la fractura que corta. ¿Sí? Acá se ven como concreciones dentro de un intervalo más arcilloso, lo vemos con un gamma ray más sucio. Acá vemos un ejemplo espectacular de deformación interestatal, ¿no es cierto? Acá vemos capas súper deformadas. Acá tenemos una superficie geológica que me está cortando dos litologías o dos secciones muy distintas. Entonces esto fue interpretado como una falla subsísmica, o fractura concentrada.
tallas. Bueno, esto es estratificación. Ahora bien, fíjense la complejidad que tenía este caso, que nosotros decíamos, ¿pueden ser capas rebatidas? ¿Cuál es el techo y cuál es la base? Resulta que lo que descubrimos es que la trayectoria del pozo, en estas capas que estaban casi paradas, nosotros estábamos entrando por la base. O sea que teníamos toda la secuencia invertida. No eran capas rebatidas, sino que estábamos, por la geometría que tenía la trayectoria de ese pozo, estábamos estamos empezando por las capas más viejas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas? Ya hicimos todo, ya discriminamos estratificación de fracturas, ya las clasificamos, y ahora tenemos que ver cómo lo mostramos, cómo nos damos cuenta, cómo analizamos. Hay una herramienta gráfica que se denomina walkaway o walkout plot, que trabaja con lo siguiente. Ayer hablamos de los tadpoles, ¿sí? Donde la cabeza nos está indicando el ángulo de deslizamiento y la colita, el renacuajo, nos está diciendo en qué dirección está abusando esa capa, ¿sí? Ahora bien, acá están numerados. Si yo lo que hago es poner las colitas una atrás de la otra, este es el número 1 y esta es la dirección de la colita, este es el número 2 y esta es la dirección de la cola del tadpole. Y así sucesivamente, cuando llego acá, me cambia la dirección. Me viene para este lado. 4, 5, 6. Esto es muy esquemático. Pero esto es lo que nosotros tratamos de identificar como quiebres. Los quiebres se pueden deber a varios factores. Uno de los principales son cambios de dominio. Estamos trabajando con la estratificación. Esos cambios de dominio estructural pueden deberse a varias, también a fallas, a pliegues, a discordancias. ¿Sí? Y luego tenemos la suite de rosetas. Las rosetas de rumbo se utilizan específicamente casi siempre para fracturas, para análisis de fracturas. Este es un ejemplo donde están divididas. Estas son las fallas, son las fracturas constitutivas, estas son las fracturas resistivas y estas son las parcialmente resistivas. ¿Sí? Entonces lo que se hace es analizar las familias o sets de fracturas. En segundo lugar, tenemos las rosetas de azimut, son estas, que las podemos utilizar para estratificación, para estratificación cruzada, para análisis de direcciones de dispersión sedimentaria. Se utilizan para todo plano sedimentario. Y por último, tenemos las rosetas de azimut espejado, que las trabajamos para manejar las fracturas inducidas. Tienen la bondad de mostrarnos cuando estamos ploteando las direcciones de los breakouts o ovalizaciones en este formato, en esta forma en que las presentamos, nos muestra en forma muy fácil, muy didáctica, en qué dirección está el esfuerzo mínimo. Por eso se adopta este tipo de presentación. Ahora bien, vamos a determinar dominios estructurales. Recordemos el walkaway que les mostré recién. Recuerden este gráfico. ¿Qué es un dominio estructural? Podemos decir que son intervalos de buzamiento estructural constante o intervalos de dirección de buzamiento constante. Ahora bien, vamos a este ejemplo. Yo tengo este ejemplo. Recordemos, este es un caso real, ¿sí? Lo que yo les mostré en la diapositiva anterior es un caso teórico. Acá pusimos las colitas de los tadpoles uno atrás del otro. Este es el tope del registro y esta es la base del registro. Acá estamos en 1260 metros, estamos en 1800. Esta es la roseta. Y yo les pregunto a ustedes, si estuviéramos fuera de la cuarentena, estuviéramos en un aula, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos dominios vemos? Ustedes me dirían
U, ¿no es cierto? Un único dominio hacia el sudeste. Eso queda claro. ¿Por qué? Porque tenemos un único dominio, dirección sudeste, que lo está diciendo la roseta. Pero acá empezamos a ver las limitaciones. La roseta no nos está indicando el ángulo de usamiento. Y acá nosotros también estamos diciendo que los dominios estructurales también pueden estar regidos por cambios en el ángulo de usamiento. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo. El mismo ejemplo de esta diapositiva, pero ¿qué pasa? Lo que se puso acá, en lugar de darles nada más que el tipo de plano que estamos tomando, en este caso era solo estratificación, por eso se veía todo verde, acá le vamos a decir al sistema, en el caso este, que le dé un color, que ponga una paleta de colores donde los colores magentas son los de menor ángulo y los colores rojos son de mayor ángulo. Fíjense que magenta está casi en 10 grados y esto está en casi vertical. Bueno, yo elegí esta multicolor por defecto. Y ahora veo que cuando se lo aplico al Mockout, puedo diferenciar. Y a partir de este punto predominan los colores verdosos, ya que estamos en este ámbito. Y cuando estoy más cerca del fondo, estoy en este ámbito de rojos y amarillos. No obstante eso, ¿qué hice? Hice un histograma. Un histograma donde puse ángulo de buzamiento versus un histograma con ángulo de buzamiento con unos intervalos de muestra, no sé, 10 grados. ¿Y qué noté? Que había un límite, este punto de esta moda es de 70 grados. Tengo una población de menor ángulo y una población de mayor ángulo. Que prácticamente ahora lo que nos falta determinar es dónde es este cambio. Entonces digo que, tomando la moda, tengo una población de menos de 70 grados y una población de más de 70 grados de buzamiento. Ustedes dicen una estratificación con más de 70 grados es compleja. Entonces, aproximadamente a los 1600 metros de profundidad, pude determinar que había valores de buzamiento mayor de 70 grados y valores de menores. Entonces, si bien tengo una única dirección hacia el sudeste de las colas de los tálpolos, o sea, la dirección de buzamiento, puedo decir que al menos tengo dos dominios o subdominios teniendo en cuenta el ángulo de inclinación de los planos. ¿Sí? Este ejemplo me encanta ponerlo para que vean el grado de detalle a donde podemos llegar. Podríamos habernos quedado con la diapositiva anterior y decir, es un único dominio. Es decir, sí, todo va hacia el este, estamos en un flanco de pie. Ahora bien, haciendo este análisis, yo puedo decir, no, a los 1600 metros lo que me está pasando es que me está pasando de un flanco muy empinado a lo mejor a una zona de cresta. Bueno, y acá ya este es un ejemplo esta es otra forma de graficar los resultados del análisis de imagen. Y ahora ya nos olvidamos de la imagen en sí y ahora ya estamos trabajando datos como intérpretes, como geólogos que somos. Esta es una forma de representar que podemos hacerla por el TextLog, donde lo vemos en la estructura a lo largo del pozo. El pozo va de norte a sur, ¿sí? Está dirigido de norte a sur y es horizontal. Estos se llaman stick plots o son los planos de estratificación con su ángulo a lo largo de la trayectoria del pozo, y las celestes son superficies de forma. Lo que se hizo en este caso es que nosotros conocíamos por el control geológico que venía la formación diamante y la formación latón. Pero no estaba
la formación diamante acá, en el control geológico. ¿Y cómo lo resolvimos? Esta curva es la curva de resistividad, puesta en este formato. Lo que yo noté es que había una repetición de lo que aparentemente es la formación diamante del otro lado, ¿sí? Y que si unía con una línea, fíjense, este lado usa hacia el sur y este usa hacia el norte. Seguramente lo que hice primero es ponerlo todo en una roseta y me dio dos dominios, ¿sí? El cambio de dominio posiblemente esté por acá. Entonces se interpretó esto como un gran pliegue abierto donde había una repetición de la formación diamante. Y luego acá, bueno, una serie de fallas muy deformadas. Eso fue nuevo para la empresa. Entonces, fíjense, esta era la estructura propuesta. Acá no la tenían claro cómo era la estructura. Pero cuando me pasan el mapa de anomalías sísmicas, lo que noto es que, fíjense, las curvas estructurales que se ven ahí no me dicen nada de la estructura que estoy viendo. Pero las anomalías sísmicas sí me están hablando de un abovedamiento, que coincide con lo que se vio en la imagen interpretada. Ahora ya pasamos al sistema de fracturas natural. También el análisis es sistemático, sencillo. Identificar las fracturas por su tipo, determinar las tendencias de rumbo e inclinación, establecer su distribución a lo largo del sondeo, determinando zonas de mayor densidad o de menor espaciamiento, o sea, zonas de mayor o menor deformación frágil. Cálculo de apertura. Hay unos procesamientos que nos permiten calcular la apertura de fracturas conductivas. ¿Cómo clasificamos los tipos de fracturas de la imagen? Primero, lo primero que se utiliza es un criterio visual. Es el contraste de resistividades entre la fractura y la matriz. Por eso decimos fracturas conductivas son oscuras respecto de la matriz, fracturas no conductivas son claras respecto de la matriz, y fracturas parcialmente conductivas, ni. O sea, puede ser que sea un sinusoide donde tenemos intervalos alternantes de claros y oscuros, o no nos jugamos ni para conductivas plenamente ni resistivas plenamente. Y en algunos casos de análisis estructural más complejo, le aplicamos un criterio cinemático. Este criterio cinemático es fracturas con desplazamiento, a las cuales llamamos fallas o fracturas con cizalla, y fracturas sin desplazamiento, que serían las diaplasas. Tratamos de no mezclar esto, salvo que sea estrictamente necesario. Nosotros las vamos a clasificar primeramente como conductivas, no conductivas, parcialmente conductivas, y si el criterio cinemático es lo suficientemente fuerte, necesario y útil, reclasificamos alguna de las fracturas que veamos con cizalla como falla. Tipos de fracturas naturales en imagen. Esta es una imagen del lodo base petróleo, lodo base aceite. Típico, este es un pozo vertical, donde tenemos la estratificación, bien paralela, horizontal, y después fracturas. Fíjense cómo se ven las fracturas. Estas fracturas, que se ven ven tanto en la imagen dinámica como en la estática, podemos decir que son fracturas resistivas, nada más. Ahora, decimos que estamos en un ambiente de lodo resistivo. Si fuera una fractura rellena con calcita, también la veríamos como resistiva, por ejemplo. Si fuera una fractura abierta rellena con lodo resistivo, también la vamos a ver resistiva. O sea que la imagen no nos dice si la fractura es abierta o cerrada. Como ya yo les explicaba, que están las imágenes acústicas, este es el UMI. Yo ayer les conté de un caso donde corrimos en Mendoza, cuando todavía se podían correr de imágenes, corrimos el UAI y luego el UMI en otra carrera. El UMI machaba perfecto con la zona de fractura. Y ahí sí pudimos decir,
que la mayor impedancia y mayor tiempo de tránsito implica que la fractura puede estar llena de líquido o lodo. Por lo tanto, es interpretada como una fractura abierta. Entonces, esa fractura que nosotros vemos en la imagen resistiva como resistiva, en realidad está llena de lodo, no está llena de calcio. Recién ahí podemos darle la clasificación de fractura abierta. Las tendencias de reembolsamiento de fracturas, bueno, esto lo vamos a pasar rápido, lo que yo les explicaba de las rosetas, se puede hacer en total o se puede hacer por formación. En este caso yo lo hice por formaciones porque fracturas naturales en quintuco, por ejemplo, se ve siempre el quintuco que es calcáreo, que es más frágil, siempre se ve mucho más fracturado que el resto. En el caso de las fracturas en sierras blancas, no solo eran pocas, sino que es un ambiente más bien eólico y posiblemente sean superficies más bien producto de efectos sin sedimentarios. Ejemplo de distribución de fracturas a lo largo del sol. Como decíamos, tenemos que saber qué tipo es, cuál es la actitud, o sea, rumibusamiento, y cómo están distribuidas a lo largo del sol. Este es un ejemplo de fracturas y de conteo de fracturas. Lo que se hace es un conteo por metro, o cada 5 metros, o cada 10 metros. Se dice, bueno, tantas fracturas por metro, o tantas fracturas cada 5 metros. Entonces, se plotean de esta manera y lo que podemos ver es, por ejemplo, en este caso hay 4 fracturas por metro, en este caso hay 3 fracturas por metro. La tendencia actual, que estamos trabajando más en vaca muerta, es no subdividirlas tanto, sino que para la terminación o para la completación del pozo lo que les interesa a los geólogos es la cantidad de fracturas, no importa si son conductivas, resistivas. Entonces, generalmente ahora para vaca muerta lo que estamos haciendo es poner la suma de fracturas. Y esta es otra forma, como les mostré en otra diapositiva, esta es otra forma de mostrar las fracturas en una sección paralela al eje, a la dirección del pozo. Entonces, tenemos esta curva, es la curva de cantidad de fracturas por metro. Acá yo lo que incorporé son las rosetas, el gamma ray. Estos son los stick plots de los sticks de las fracturas naturales. Son dos formas distintas de ver los mismos. Pasamos al estrés in situ. Alguien ayer preguntaba si las imágenes eran importantes para la geomecánica. Sí, son importantísimas. Muchas veces nos piden imágenes exclusivamente para ver si vemos breakout. El breakout es, en los pozos, es la ruptura o la ovalización debido a la acción de un estrés en una dirección, estrés máximo. El estrés, en la periferia del pozo, este estrés genera una serie de fracturas que lo que se produce es una ovalización en el pozo. Esto es como en laboratorio cómo se genera. ¿Cómo se observan en una imagen acústica? Se observan como rectángulos negros. ¿Por qué? Porque el tiempo de tránsito es mayor, la impedancia acústica es mayor, el pozo está más lejos, la pared del pozo está más lejos. Y siempre tienen que estar a 180 grados, porque si no, no serían breakouts, sería que el pozo está roto. Entonces, se pican estas direcciones, se plotean, como les mostré, en un formato de roseta de azimut despejado, y ya tenemos en forma directa la dirección del esfuerzo mínimo. También lo podemos ver en imágenes resistivas, pero a veces si el breakout que cae en uno de los huecos entre los patines, no lo vamos a ver. Pero es prácticamente. Recuerden que a 90 grados
Del esfuerzo máximo está el esfuerzo mínimo. Allí está la dirección de ovalización. Ahora, a 90 grados se forman otro tipo de fracturas inducidas que se llaman fracturas tensiles, que también son importantes, que va a depender de la geomecánica o de la decisión que se tuvo en el momento de perforar con la ventana de lodo. La ventana de lodo que permite que se formen fracturas tensibles o breakout. Y ahora sí entramos muy brevemente, vamos a hablar un poco del análisis estratigráfico. La mayoría de los trabajos que se hacen en una empresa de servicio es análisis estructural y fractural. Los análisis estratigráficos son consumen un montón de tiempo, hay que estudiar mucho y muchas veces no las hacen las empresas de servicio, salvo que tengan un equipo que sea muy bien entrenado, y si no, generalmente lo hacen los consultores. Pero lo que podemos hacer nosotros como intérpretes es dar los planos, ¿no? Esos planos. Prerequisitos lo que se exige, hacer el análisis. Entonces, identificación y selección de planos de estratificación, clasificación de las estructuras sedimentarias diagnósticas. ¿A qué llamo estructuras diagnósticas? Por ejemplo, crossbedding, laminación, algún tipo de estructura que que me indique facies, ¿no? Algún tipo de facies. El registro de todas las estructuras sedimentarias no planares. ¿A qué me refiero? Si tengo disolución, por ejemplo, si tengo cementaciones, tengo concreciones, eso es todo material diagenético que nos va a servir para identificar el modelo donde estamos trabajando. Y no son planares. Clasificación de fases de imagen, asociación de fases de imagen. Yo los trabajo como si fueran fases de corona. Obtengo la fase de imagen y luego la asocio y obtengo una fase mayor. Identificación de secuencias y superficies de inundación. A veces se puede, a veces no se puede. Interpretación de zonas reservorio y zonas no reservorio. Eso generalmente lo calibramos con las coronas. ¿Por qué? Porque las operadoras, si sacaron corona, mandan a analizar y ya van sabiendo la fase. A lo mejor no les interesa el ambiente, sí les interesa limitar fases reservorio de fases no reservorio, porque ya lo conocen el modelo. Determinación de direcciones de dispersión sedimentaria, determinación y orientación de los cuerpos sedimentarios. Por ejemplo, si yo tengo una duna que crece en un sentido, puedo determinar la dirección del paleoviento, por ejemplo. Integración de datos y resumen de posicional. Y ahí entramos en el tema de remoción estructural. Muchas veces me preguntan, ¿le hacemos remoción estructural? ¿Qué es la remoción estructural? El valor de usamiento estructural lo obtenemos en la primera parte del análisis. Y lo que nos está dando es la paleo horizontal. ¿Sí? Nosotros sabemos que todo lo que se deposita por el esteno originalmente sobre una capa sobre otra horizontalmente y luego es modificado a grandes rasgos, simplificando y reduciendo mucho el concepto. Si esa capa está inclinada, yo puedo obtener la paleo horizontal. ¿Cómo? Removiendo ese ángulo de rozamiento de, por ejemplo, una capa marina, me está dando la paleo horizontal. Y con eso, solidariamente, rebato todos los elementos geométricos que estuve interpretando. Normalmente, la remoción estructural, nosotros, si es pequeña, no la hacemos. Salvo que sea a pedido de la operadora que nos diga sí, estemos seguros de que realmente esa sea el procesamiento estructural. Lo chequeamos con la sísmica, lo consultamos con los dueños del pozo, fijamos un valor. Fíjense, este ejercicio estuvo hecho en la formación de 129, en los Perales,
Esta fue la primera interpretación, ¿no? Y nos da una estratificación entrecruzada, unimodal, unidireccional. Ahora, ¿cuánto es? 6 grados en dirección noreste, 0,25, 6 grados. Le hicimos la remoción estructural. Y fíjense que esto que parecía, que si yo no lo hubiera hecho la remoción estructural, podría pensar que era un único agente, ¿sí? Ya sea, pónganse que sea la dirección de un canal, ¿no? Una dirección de un canal, yo pienso que si no tiene una amplia distribución, o en distintas direcciones de azimut, ese canal está encajonado, está bien, bien canalizado. Ahora bien, cuando yo lo corrijo y le quito esa estructuración que tuvo posterior a la depositación de la gente, a mí aparecen tres direcciones. Entonces, posiblemente la interpretación de la gente o del modelo sedimentario va a ser distinta. Posiblemente de algo más divagante, entonces ya puedo hablar de otro tipo de paleopendiente, etc. Esta es la importancia que tiene hacer la remoción estructural. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se aplica? ¿Por qué se aplica? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos las direcciones de la gente al momento de su depositación, previo a toda estructura. Análisis de facies de imagen, como les explicaba, nosotros lo calibramos con las coronas. En este caso, es en el Víctor Claro Superior, teníamos corona. Entonces, ellos lo que hicieron es dividir facies de reservorio, que son amarilla y roja, que son los conglomerados y areniscas conglomerádicas, y las facies no reservorios, que son todo el resto, son las finos. Este es un ambiente de canales y planicies de inundaciones. Incluso teníamos areniscas conglomerádicas con matriz arcillosa, conglomerado arenisca con matriz conglomerado arenisca conglomerádica, pero todas estas eran no reservorios. Entonces, lo que se hace es el esquema de facies de imagen en función de lo que tenemos de dato duro. El dato duro para nosotros es las facies de corona. Se arma esta clasificación y se va a la imagen. Se correlaciona. Se dice, acá yo les voy a mostrar. Este intervalo son las facies de corona. Estas son las facies de imagen. Se calibra y se dice, bueno, donde se ve el conglomerado, ¿cómo se ve? Y lo busco en otras secciones de la imagen. La arenisca conglomerádica, ¿cómo la veo? Se hace como un catálogo, que bueno, se ve de determinada manera. Y se extrapola al resto del bosque, donde tenemos imagen mucho más larga, pero la corona generalmente es mucho más corta. Esto es lo que ustedes van a escuchar como calibración de imágenes con corona. Entonces lo que se hizo acá es, lo que necesitaba la empresa es hacer una estadística de cómo evolucionan la cantidad, los espesores de roca reservoria. ¿Sí? Entonces, este es el Víctor Claro inferior, este es el Víctor Claro medio, este es el Víctor Claro superior. Fíjense que en el Víctor Claro inferior no tenemos roca reservorio, solo un 9% de areniscas conglomerádicas. En el medio empiezan a aparecer 11% de conglomerados y 7% de areniscas conglomerádicas. Y ya en el Víctor Claro superior, 12% y 11% de areniscas. ¿Para qué les sirve esto? Primero, ver qué tendencia en el tiempo se va empobreciendo o mejorando la calidad del reservorio. En este caso, con el tiempo, se fue mejorando la calidad del reservorio. O sea que las formaciones superiores tenían una calidad de reservorio mejor que las inferiores. Resumen.
Adquisición, imágenes de pozo, escalas de observación, procesamiento y control de calidad, interpretación y flujo de trabajo, importantísimo, análisis estructural, temas de fracturas naturales, esfuerzos mínimo horizontal, que es el estrés in situ, análisis estratigráfico. A ver, acá tengo una pregunta de Sebastián, que me dice, si son dos poblaciones de inclinación, ¿no deberían haber dos modas? No, lo que yo digo es que son dos no, yo quizás me expresé mal. Ahí es unimodal, sí. Unimodal y... ¿En qué momento dije que eran dos, era bimodal? Cuando eran pliegue. En el momento que mostraste la roseta, me Sí, parece. no. Sí, no, entonces, no. En ese caso sería, ahí en ese caso es unimodal. No, por ahí lo que quise decir es que tenía dos poblaciones, no que tenía dos modas. A partir de la moda tenía dos poblaciones de mayor ángulo y una de menor ángulo. Yo me expresé mal. Claro, en el histograma, sí. Y hay otra pregunta que dice, Histograma. ¿te voy leyendo la otra pregunta o...? Sí, yo mientras busco el histograma, si quieren. Eh, Bueno, quedó claro eso, no es, es unimodal en ese caso, sí. bien, la otra pregunta es si el perfil direccional de un pozo se puede utilizar para corregir los tap-down interpretados de estas imágenes. El perfil direccional de un pozo se puede utilizar para corregir los tadpoles interpretados de las imágenes. Vos decís el perfil direccional es el de desviación del pozo y el diff azimut, ese sería el direccional del pozo. No sé a dónde apunta, pero y no se utiliza eso para corregir nada. Nosotros no usamos el direccional salvo para orientarnos. La corrección, yo a ver si entiendo lo que me quieres preguntar. Lo que sale es el buzamiento real, o sea, el buzamiento verdadero. Lo que sale del sistema, del software, ya sale corregido. Nosotros no usamos otra corrección. Quizás lo que sí, cuando se hace geonavegación, eso sí, cuando se hace geonavegación, que se genera esa imagen así tal del gamma ray, se pica y demás, esos sí son valores de dips que no son los verdaderos, son aparentes. Sería cómo lo corta en la dirección del pozo. ¿Sí? Yo no sé si es eso lo que me preguntabas. Perfil direccional de un pozo se puede Acá dice utilizar que para aquí corregir. sí es para las calibraciones de las herramientas, dice. Pero Bien marcadas las estructuras sedimentarias en los pozos, también marcadas las estructuras sedimentarias. Todo depende, Leticia, de si tenemos un buen contraste de resistividad. A veces no vemos bien lo que está dentro de la capa. A veces podemos utilizar filtros, podemos hacer pillos con el software, pero todo depende de cuánto la roca me deja ver. Las imágenes en base a agua son más leales para ello. Necesitan menos contraste de resistividades para dar una buena imagen. Las imágenes en base a petróleo dan más contraste de resistividad para. En el caso de vaca muerta, donde tenemos cosas
de baja, de baja resistividad, y a veces no tenemos un gran contraste, a veces se complica verlo. Pero es la única imagen que podemos obtener en todo. Se puede hacer mucho tratamiento. Por lo menos con el software que yo trabajo. Bien, perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Después, bueno, nos estaban preguntando si las charlas las estábamos grabando. Sí, Marta muy amablemente accedió a que grabáramos las charlas, así que las subiremos en el transcurso de la semana y les estaremos informando cuando estén. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. O vos, Marta, si quieres agregar algo más. No, ya nos excedimos. Tuve demasiado tiempo. No me copo con estas cosas simplemente. Acá hay otra pregunta de las preguntas. ¿Cuánto Sí, tiempo cuesta realizar un análisis integral de imagen? bastante. A nosotros lo que más nos lleva tiempo por ahí, y si ya estamos bien entrenados, todo lo que es estructural y fractura se puede hacer bastante rápido. En un pozo de 500 metros, 4 o 5 días. A veces lo tenemos que hacer en un día, depende de cómo se necesite. Lo que a veces nos lleva más tiempo es, por ejemplo, armar el reporte, escribirlo, hacer las presentaciones, o esperar que nosotros mostramos lo que vamos haciendo, entonces tenemos que acordar la reunión, eso a veces demora. Pero vamos mandando como adelanto. Todo lo que es platigráfico, no, por varias razones. La corona tarda más. Entonces muchas veces lo que hacemos es, bueno, vamos a adelantar, no hacemos la parte fácil, hacemos la parte que podemos hacer nosotros, y cuando viene la corona nos las mandan y se lo agregamos como una pena. Eso a veces ni siquiera pasa porque cuando llega el reporte de corona ya el filólogo está 5 pozos más adelante y ya vio los avances de la corona y generalmente no llegamos. Por eso les digo que los tiempos de la operación, tiempos del Warline, los tiempos de la empresa de servicio no se condicen con este tipo de trabajos que llevan mucho tiempo. Los estudios de detalle con coronas y con fases y demás eh, lo hacen más bien consultores. No tuve la suerte de poder haber trabajado en consultora, por eso yo traje esta forma de trabajar adentro de la empresa de servicio, pero me lleva más tiempo y no es rentable para la empresa de servicio. La empresa de servicio necesita sacar perfiles, sacarlos rápido, porque cobrar rápido. Eh, a mí muchas veces nos dan trabajos para hacer que son los más lindos cuando son que ya está, no tenemos el apuro de de hacer la terminación, no tenemos la presión que tienen los de desarrollo por la producción ni nada, sino que son trabajos de revisión donde toman todo un yacimiento, toman todas las imágenes del yacimiento, y la idea por ahí es normalizarlo, que lo vea un solo intérprete con el mismo ojo, y a partir de ahí se pueden hacer trabajos más de consultoría. Pero esos llevan tiempo. Y para los tiempos de la empresa de servicio no les da, no, muy difícil hacerlo. Lo podríamos hacer ahora que estamos en cuarentena. Yo podría agarrar hoy todo un yacimiento y revisar todo, entonces me doy el lujo de hacer un montón de jugar con los datos. Eh, en tiempos operativos es casi imposible. Pero estructura y fracturas sale rápido. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Y bueno, una vez más, gracias a vos, Marta. Realmente fue muy completo, muy completo. Creo que nos llevamos una imagen muy amplia de la herramienta que parece, o sea, es súper útil lo que me decías. Realmente parece que es lo que le sigue al, al control geológico. Es
una herramienta muy, muy completa, así que nada, creo que todos nos llevamos un conocimiento muy amplio, así que muchísimas gracias Sí, por es la compartir. herramienta geológica, es más, el fierro donde podemos jugar con la geología. Sí, sí, bastante completa, la verdad es que no, pero, o sea, personalmente no sabía que se podían como sacar tantas conclusiones a partir de la imagen de Pozo, así que nada, bueno, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros y bueno, no sé Bueno, si gracias a ustedes por la invitación y bueno, estoy a disposición si más adelante se les ocurre otra cosa, quieren hacerme alguna consulta, no dale, tienen más que escribir. dale, Bueno, perfecto. que Muchísimas tengan gracias buena tarde. y muchísimas gracias a todos y que estén muy bien.